En Mateo capítulo 18, versículo 15, yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Quien tiene la versión 60, por favor, sígame. Comienza diciendo Jesús: si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Noten algo, hagamos una pausa aquí. Que Jesús comienza diciendo: si alguno de mis seguidores, la versión 60 dice, si alguno de mis discípulos. Eso quiere decir que aún dentro de la iglesia podemos recibir ofensas. Eso quiere decir que aún dentro de los discípulos de Jesús habían diferencias. Cuando no entendemos eso, generamos un conflicto y decimos: ay, y no que es muy cristiano él, pues. Y bien que allá la iglesia así va, canta y canta y canta. Porque alguien nos metió en la cabeza que en la iglesia llega gente perfecta. Pero voltea al que está al lado, por favor. Míralo a ver así, de pies a cabeza o de cabezas a pie. ¿Ya se dio cuenta que a la iglesia no llega gente perfecta? Algunos creen que los discípulos de Jesús eran como ángeles. No, algunos líderes se quejan de sus ovejas. Solo vean los discípulos de Jesús. ¿Usted se imagina que 2 de los discípulos de Jesús en una ocasión querían quemar una ciudad? Esos cuates estaban. Uno de ellos, llamado Pedro, nunca dejó el machete hasta que se llevaron a Jesús. Armado. Ya me imagino a Jesús: Pedro, ¿y ese machete, Pedro? Es por si la fe falla, Jesús. Por si la fe falla. ¿Usted qué haría si el que está al lado trae un arma? Y todavía tiene cara así de... Usted ni lo saluda. Pastora, a ese ni ofrenda le pidan, ¿a qué hora nos mata aquí? ¿No? Jesús dice: si entre ustedes alguien se ofende, y aquí comienza el tema, que alguien sea cristiano no te exenta de recibir ofensas. Acostúmbrate a eso. Pero el consejo de Jesús fue: si alguien te ofende, número 1, dice, ve y habla a solas con él. Dice: y si lo haces entender, habrás ganado a una persona. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando alguien te ofende? Hablar a solas con él. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No lo sé. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hablar de él. ¿Hablar qué? A solas. No es de que, me hizo, ahorita lo voy a publicar en el Facebook. No, hablar a solas con él. Si no te hace caso, dice aquí, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigo. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Paso número 2. ¿Cuál es el paso número 1? Hablar a solas con él. El número 2, llama a 2 testigos y nuevamente ve y habla con él. Pero dice que estos 2 testigos también tienen que ser seguidores de Jesús. ¿Qué vamos a hacer cuando una persona nos ofende? Lo primero es ir a hablar a solas con él. Lo segundo es llevar a 2 cristianos temerosos de Dios
como testigo y nuevamente hablar con esa persona. No voy a ir a buscar a la hermanita que más le gusta el chisme de la iglesia que me acompañe. No, tengo que ir a hablar a dos cristianos maduros en la fe para hablar con esta persona. ¿Estamos siendo claros hasta ahí? Ok. Dice aquí, y si tampoco quiere hacerle caso, y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Algunos se pasan directo a esa. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Publicanos. Ok, recapitulemos. Paso número 1, ¿cuál es? Paso número 2, llevar 2 testigos y hablar con él. Paso número 3, decirlo a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Paso número 4, tratarlo como alguien que no conoce del Señor. Eso es lo que me gusta, así hay que tratarlos, como esos pecadores, y que se vaya al infierno. Pero así no se tratan a los no cristianos. Dice que los tratemos como alguien que no es cristiano o como un publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un judío trabajando para el gobierno romano. El gobierno romano gobernaba a los judíos. En otras palabras, un publicano lo trataban como un traidor, porque trabajaba para el bando contrario. Para que entiendan un poquito más, no quiero herir aquí sentimientos, pero para que entendamos un poco más, hagan de cuenta que un priista trabaja para un perredista y un perredista para un priista. ¿Cómo lo verían? Los publicanos así los miraba la gente, pero Jesús no los miraba así. Jesús tenía compasión de ellos. Jesús de hecho comía con ellos. Entonces, ¿cuáles son los pasos ante una ofensa? Número 1, hablar con la persona. Si no funciona, llevar a 2 testigos. Si no funciona, venir con la iglesia, con tus líderes en la iglesia. Si no funciona, trátalo como alguien que no conoce del Señor. ¿Cómo tratas a alguien que no conoce del Señor? Con misericordia. ¿Cómo es posible que ores por los niños de África que ni conoces? Señor, te pido por los niños que están en la guerra, en África, y es bueno, pero ¿cómo es posible que ores por alguien que no conoces y no ores por alguien que sí conoces, que sabe que está mal? ¿Cuál es nuestra actitud ante una persona que nos ofende? Orar por ellos. Voltéate con el que está al lado y dile: cada vez que me ofendas. No, pero díselo a él, díselo. Cada vez que me ofendas, voy a orar por ti. ¿Qué tenemos que hacer cada vez que nos ofendan? ¿Qué tenemos que hacer? Desgraciado, ahorita lo voy a poner en Facebook para que le dé vergüenza. ¿Eso es lo que hay que hacer? Ahorita le voy a ir a contar a mi mamita lo que me hizo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque así se tratan a los no creyentes. Pero no orar: Señor, por favor, que se lo trague la tierra y se haga chicharrón. No. Orar para que el Señor tenga misericordia de él. El pecado es una actitud o una ofensa. El pecado son acciones que ofenden a Dios, que lastiman a quienes te rodean y te lastiman a ti mismo.
Eso se llama un sentimiento de culpa. Cuando Dios te dice que no cometas pecado, lo que Dios te está queriendo decir es que te quiere cuidar. Cuando Dios te dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, es porque Él te está cuidando. Cuando un padre le dice a su hijo que quiere salir a una fiesta a las 12 de la noche y le dice que no, ¿por qué le dice que no? Porque lo está cuidando. Yo no entendía eso y le decía a mi papá, es que tú estás amargado, tú viviste en otra época. Porque uno cree que nos están arruinando la vida, cuando en realidad lo que están haciendo es que nos están cuidando. Cuando tu hija de 16 años se enamoró del greñudo de la cuadra y tú le dices, mamita, no. ¿Por qué le dices que no? Porque la estás cuidando. Y se pone toda sentimental y de telenovela, es que nadie me comprende. No, mija, lo que pasa es que te estoy cuidando. Cuando Dios te dice, no toques ahí, es porque te está cuidando. Porque el pecado, aunque es atractivo, lastima, hiere, duele, corrompe. ¿Cuántas personas están enfermas a causa del pecado, de sus malas decisiones? Porque el pecado causa una herida. Y hay personas que aquí quiero ir ahondando un poco más en el tema. Hay personas que confunden la falta de perdón con una herida. El perdón es algo que tú otorgas en un instante, en un momento, pero la herida es algo que lleva un proceso para sanar. No sé si me estoy explicando. Es como las heridas físicas. Imagínese que usted va en la calle y viene alguien y lo asalta y lo hiere con una navaja acá por atrás, y usted en el momento que le dice te perdono, el hueco se cierra. No sucede así. Usted lo perdona, pero usted tiene que salir corriendo al hospital a que lo curen. Es lo mismo con una ofensa. Una ofensa provoca una herida, y aunque perdonas a quien te hirió, esa ofensa genera una herida que necesita paciencia y necesita un tratamiento para sanar. Y hay personas que no entienden eso. Hay personas que dicen, ay, mira no, que ya me perdonó pues. Y no sé qué pasa, que cuando uno tiene una herida, por ejemplo, una herida en el dedo chiquito del pie, uno nunca se golpea el pie, solo cuando lo tiene lastimado, ¿verdad? Nunca en mi vida yo he tenido un golpe en el pie sin estar lastimado, pero cuando está lastimado, digo, ay, ya, como que se atraviesan las cosas. Nunca falta, cuando uno está herido, que venga alguien y te haga un mal comentario, y toca la herida y la herida hace, y llega a la casa la mujer y la ve el marido, y el marido nada más hace cara de que ya empezó otra vez, y comienza y no que sí, y el marido, no que ya me perdonaste pues, no que fuiste al encuentro, de embalde fuiste y todo lo que dijiste, pero no, son dos cosas distintas. El perdón, ¿qué más muestra te puede dar una persona de que te perdonó que sigue a tu lado? Ah, pastor, pero es que si me perdona, que cambia esa carota que tiene. No, bueno, el perdón te lo dio. Ahora hay que entrar a un proceso de sanidad. Esa carota es la evidencia de que la herida está abierta. ¿Estoy siendo claro?
Y hay que darle un tratamiento a esa herida para que sane. No, es que si me hubiera perdonado ya no. No. Son dos cosas distintas. Hay personas que han perdonado, pero que siguen con heridas en su corazón. Y son dos cosas diferentes. Pastor, pero es que lo que yo quiero no es solo que esté conmigo, sino que cambie su actitud. Esa actitud va a cambiar cuando sus heridas sean sanadas. Quizás tus hijos siguen contigo, tus padres siguen contigo, tus hermanos siguen contigo. Necesitan sanar. Y tenemos que aprender a cómo hacerlo. Hoy les voy a dar la medicina para cómo sanar. Anoten por favor, por ahí les voy a dar la receta. Saben que yo no sé qué pasa, pero hay una cantidad de gente que me impresiona que en lugar de decirme pastor me dice doctor. Les voy a dar la receta. La receta se llama el perdón.